¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar. Entonces, teníamos todavía pendiente la parte de continuar con el MATLAB para ver pues toda la parte de la transformada Z, que hasta el momento, pues lo que llevamos es prácticamente la transformada Z, tanto para una expresión simbólica como para una expresión ya en forma de función de transferencia. Y en la parte de función de transferencia también vimos cómo pasar de una función de transferencia en tiempo continuo, que es en Laplace, a una función de transferencia en tiempo discreto, que ya es en el espacio de Z, tanto con la sentencia o instrucción que nos permite obtener únicamente los coeficientes de los polinomios del numerador o del denominador, o que ya no la expresa también de una manera no simbólica, sino ya como una función de transferencia, y pues la podemos observar tal cual una función. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, para repasar esa última parte, hacer otro ejemplo para visualizar cómo es que me da los coeficientes y luego cómo me da la parte de la función de transferencia, para que vean que pues es lo mismo, cuál es mejor o cuál es peor, ninguna. Vamos a utilizar la que nos sirva. Si yo lo que quiero son los coeficientes porque después los voy a utilizar para otra cosa, pues mejor obtengo los coeficientes. Si lo que quiero es una función de transferencia porque me interesa conocer polos, ceros, respuesta al escalón, respuesta al impulso, pues utilizo la otra. Entonces no es que una sea mejor que la otra, solamente es situarnos o utilizar la que mejor nos convenga dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer enseguida. Déjenme de una vez comparto mi pantalla, porque al rato, digo pantalla porque al rato ya vamos a utilizar gráficas y para no tener que estar cambiando entre ventanas, mejor de una vez. Me dicen, por favor, si ya están viendo el MATLAB en pantalla. Sí, profe, ya. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces pues vamos a generar una nueva función de transferencia en Laplace a partir de los parámetros o los coeficientes del polinomio, y vamos a hacer precisamente el ejercicio de primero generar la función de transferencia en Laplace, después con la ayuda del C2 de M obtener los coeficientes del polinomio en Z, y con la ayuda del C2D obtener los coeficientes, perdón, no obtener los coeficientes, sino ya la función en el plano Z, nada más para ver esa comparativa. Y además le vamos a cambiar el periodo de muestreo para que vean que la expresión cambia. Ya después que vayamos haciendo otras cosas como graficar polos y ceros, vemos que, bueno, más bien, lo que vamos a observar va a ser que aunque le cambie el periodo de muestreo y cambie un poco la expresión en el plano Z, conforme cambie el periodo de muestreo, a final de cuentas se trata del mismo sistema y la respuesta del escalón y al impulso se debe de ver idéntica. Entonces eso es lo que vamos a ver después. Entonces voy a declarar un numerador en S, num S, y voy a poner uno clásico, ¿no? 0, perdón, ahí es con corchetes porque estamos hablando de un vector 0, 0, 1, es decir, voy a poner el de 1 sobre S cuadrada más S más 1. Le voy a poner punto y coma, ya no le voy a poner que lo ponga ahí en la ventana de comandos de S igual, esto va a ser 1, 1, 1. Entonces, con esos coeficientes, recordando que son de forma descendente en términos de S, de los exponentes de S, lo que voy a hacer es formar una función de transferencia precisamente en el plano S. Entonces sería f de S, lo voy a llamar igual a tf, transfer function, y sus parámetros son los datos del numerador o del polinomio del denominador, los datos del polinomio del denominador, y si no le pongo ningún otro parámetro, asume que el periodo de muestreo es 0, y como no hay muestreo,
lo toma como un sistema de tiempo continuo. Entonces, a este no le pongo punto y coma, nada más para verificar que f de s efectivamente sea una función de transferencia en tiempo continuo y que sea 1 entre s cuadrada más s más 1. Le voy a dar Enter. Y ahí está. Lo que tenemos ahí es una función en tiempo continuo, función de transferencia. ¿Sale? Eso ya es lo que hemos visto. Ahora bien, vamos a comparar lo que hace el C2DM contra el C2D. Entonces, en un vector, el C2DM me regresa los coeficientes tanto del numerador como del denominador, pero ya en el plano Z. Entonces le voy a llamar numz, den Z va a ser igual a C2DM. Recuerden que C2DM lo que me regresa son precisamente los coeficientes en forma de vector, tanto del numerador como del denominador. Y entre paréntesis los parámetros que lleva. ¿Qué va a llevar? Recuerden que lleva 4 cosas, de hecho ahí lo dejé poquito. Bueno, 4 cosas si es función de transferencia y lleva 6 cosas si es espacio de estados. Entonces yo le voy a pasar el numerador en el plano S, le voy a dar el denominador en el plano S, le voy a dar el periodo de muestreo, ahorita le voy a dar un 1, y le debo de especificar el método de retención de datos. Entonces, con comillas simples le ponemos el de orden 0 y listo. Entonces, igual no le pongo punto y coma para que me escriba ahí lo que llega o lo que equivalen los coeficientes del numerador en el plano Z y también del denominador. Entonces le doy Enter. Y entonces me estaría dando 0.343.2417 en el denominador 1 menos 1.7859 y 0.3679. Quiere decir que sería Z más 0.2417 sobre Z cuadrada menos 0.7859 más 0.3679, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo da en forma de vector con los coeficientes. ¿Cuál es la diferencia con el C2D? Que en el C2D no me va a regresar los coeficientes. Internamente sí los tiene, pero ya me lo muestra como una función de transferencia. Se fijan acá en el workspace, el numz y el denz, pues simplemente me los pone como datos dobles, son vectores, ¿sí? Y mientras que FDS, pues sí me lo pone como TF, una función de transferencia. Entonces vamos a hacer esa conversión para ver que los coeficientes coincidan. No importa si utilizo C2DM o C2D. Entonces, mi le voy a poner f de Z2 para que no se confunda. No, de hecho no he hecho ninguna f de Z, ¿verdad? No, es f de Z. Va a ser igual a C2D. Y aquí lo único que le tengo que pasar es la función de transferencia en tiempo continuo, que es f de S, y le tengo que pasar el tiempo de muestreo. Le voy a poner un 1 porque acá arriba le puse un 1 para comprobar que, aunque me lo dé ya en forma de función de transferencia, pues los coeficientes de los parámetros de Z son exactamente los mismos. Le voy a dar Enter. Se fijan, son .3403Z, que es lo mismo que tenemos acá arriba, más .2417, es el otro parámetro del numerador de Z, sobre 1Z cuadrada, aquí tenemos el 1, menos .7859Z, aquí lo tenemos, más .3679 y que aquí lo tenemos. Entonces, si fijan, cualquiera de los dos métodos me va a dar la misma información, solamente que en una ya va a estar hecha con función de transferencia y la otra lo voy a tener como un vector de datos tipo doble para poder hacer con ellos lo que quiera, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si todavía necesitan ejecutarlo, si quieren que me regrese. No, de hecho arriba nomás estaría el numerador y el denominador para que lo ejecuten, vean que si estamos en lo correcto y si no, pues ver cuál ha sido el problema. Ustedes me dicen ya para continuar, por favor.
Por favor, me dicen si ya lo ejecutaron hasta ahí para poder continuar. Y si no, para esperarme. Parte ya, maestro. Muy bien, gracias. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces continuamos. Sí, yo también ya. Gracias. Entonces voy a utilizar otra vez el C2D. Lo voy a poner ahí mismo con la F de Z. No voy a generar otra función, sino voy a generar la misma. Pero fíjense, le voy a cambiar ahora al periodo de muestreo un 2. Vamos a ver si se parece o no a la función, bueno, a los coeficientes de la función con el periodo de muestreo de 1. Vamos a ver. Se fijan, cambian un poco. Bueno, no un poco, cambian mucho. Miren. Aparentemente, pues son dos funciones totalmente distintas. Solamente lo que los une es que hay un polinomio de primer grado en el numerador y uno de segundo grado en el denominador. Pero ya los coeficientes para nada se parecen. Si yo le pongo, por ejemplo, ahora uno de 0.5, tampoco se parecen, miren. ¿Sale? No se parecen para nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función cambió. En términos de comportamiento no ha cambiado. Y eso lo vamos a ver más al ratito ya cuando hagamos una comparativa. Esto lo vamos a poner en un script. Vamos a graficar sus polos y sus ceros. Vamos a graficar sus respuestas al escalón y al impulso para precisamente ver esa comparativa. Porque si yo los pongo así, les digo, no, es que, créanme, estas tres expresiones en el plano Z dan como resultado el mismo comportamiento. Pues lógicamente a lo mejor van a decir que no, porque son tanto numeradores como denominadores totalmente distintos. Entonces, pero sin embargo sí ocurre así. Algebraicamente hablando o visualmente hablando, pareciera ser funciones totalmente distintas, pero en comportamiento sí son idénticas. Entonces, les digo, más al ratito vemos esto ya graficándolo para que se aprecie o se observe un poquito más a detalle eso que les digo y que pueda quedar mejor comprendido el hecho de que estas tres funciones de transferencia que tenemos, que aparentemente son distintas, equivalen exactamente a lo mismo, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Y eso es lo que quería que vieran, que a manera de que cambio el periodo de muestreo, pues va a cambiar la forma de mi expresión, pero no se debe de cambiar la forma de comportarse de ese sistema. Y al rato lo revisamos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, si ya lo tienen hasta ahí, por favor vayan abriendo un script. Aquí por cuestiones de tiempo yo ya los tengo hechos para explicárselos, lo ejecuto y luego ya lo pasan para que comprueben que sí les corre, ¿sale? Pero primero me dicen si ya terminaron de ejecutar esta parte. Por favor me dicen si acabaron de ejecutar esa parte. Yo ya, profe. Ya. Muy bien. Entonces, si a nadie le dio algún problema al ejecutarlo, entonces, pues vamos a ver la parte del script de ahora la transformada Z inversa. En este caso decidí mejor hacer un script porque como ya vamos a estar graficando los datos, es mejor que queden ahí. Simplemente movemos datos si queremos ver alguna otra cosa en el script, volvemos a correr y listo, ¿verdad? Y esta parte que tenemos aquí, después la vamos a retomar para cuando comparemos una función de transferencia de un sistema en tiempo continuo, lo convertimos a tiempo discreto y pues debe de ser el mismo comportamiento independientemente del plano donde esté trabajando. Entonces, déjenme algo más pequeña ahora la ventana de comandos. Ahí está. Entonces, yo le llamé unidad 3, transformada Z inversa. Entonces, programa para realizar la transformada Z inversa. Pues lo primero que hacemos es limpiar variables o el espacio de trabajo. Limpiamos la ventana de comandos también.
Y pues aquí nada más hago la aclaración de los coeficientes de la función de transferencia en Z son en exponentes positivos de Z. Recuerden que aquí en el MATLAB lo trabajamos como exponentes positivos, ya habíamos hablado de eso. Y están ordenados de forma descendente, al igual que en el plano S, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a poner son los ejemplos que vimos en clase para comprobarlo, lo de la transformada Z inversa. Déjenme los abro, porque se me hace que se quedó en el último que hicimos, sí. Déjenme abro el primero, igual y ustedes si los tienen a la mano para que lo puedan ver. Entonces, en el primero simplemente era el escalón, entonces sería 0, 0, 1, y en el denominador sería 0, no, ya me fui muy acá, espérenme. Como lo tenemos que tener en exponentes positivos, por ejemplo, aquí están los ejemplos que hicimos. En el caso del escalón, aquí está en términos de exponentes negativos. Si nos vamos a las tablas que tienen exponentes positivos, ahí vamos a poder ver que sería Z entre Z menos 1. Entonces, aquí es lo que debo poner, 1, 0. Aquí sería arriba un Z entre Z menos 1. Entonces sería un 1 y un menos 1. Ahí está. Nada más era para acomodarlo al primer ejercicio. Entonces Z entre Z menos 1. Lo que voy a hacer es aunque no la voy a utilizar, voy a generar la función de transferencia con un periodo de muestreo de 1. ¿Para qué? Para que me la imprima acá en la ventana de comandos y yo poder ver simplemente que estoy generando bien mi función de transferencia sin ningún problema. Luego, le pongo número de muestras desde n igual a 0. En total nos piden 5 muestras. ¿Por qué? Porque el problema sí no lo pide. Desde k igual a 0 hasta k igual a 4. Si se fijan son 1, 2, 3, 4. Son 5 muestras porque debemos de incluir el 0. Entonces, por eso es que le pongo desde n igual a 5, son 5 muestras. Pero k voy a poner ese vector porque cuando lo grafique, recuerden que si yo grafico nada más una parte de una función, me grafica la amplitud contra la posición que ocupan en el vector correspondiente. Entonces, para no graficarlo desde 1, 2, 3, 4, 5 y para que sí se aparezca, o más bien sí se parezca a lo que hicimos en clase, que se vea como 0, 1, 2, 3, 4, por eso defino la K, igualito que en el ejemplo, desde K igual a 0 hasta el número de muestras menos 1. Entonces, por eso le pongo desde K igual a 0 hasta n menos 1. Entonces, K va a valer 0, 1, 2, 3, 4 o lo que le ponga dependiendo a la n. Le podemos poner todavía más muestras, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ahora voy a generar una función impulso, ¿sí? Entonces, hasta ahorita tengo un numerador en Z, un denominador en Z. Hice la función de transferencia para ver que lo haya hecho de manera correcta la parte de los coeficientes. Definí el número de muestras que voy a calcular y entonces lo que necesitamos hacer es una función impulso, que esto también ya lo vimos en la unidad 1, cómo generar las funciones en tiempo discreto. Entonces h, la función impulso, ¿a qué es igual el impulso? Vale 1 solamente en el tiempo igual a 0 y del tiempo igual a 1 en adelante debe de valer 0. Entonces aquí está ese 1 en la primera muestra y luego le agrego otros 4 ceros. ¿Sí? O sea, desde la posición 1 hasta n-1. n-1 vale 4, entonces le voy a agregar 4 ceros, que sería mi función impulso. Luego ya de aquí, ¿cómo le hacemos para obtener la transformada Z inversa? Bueno, si lo quiero obtener así de forma numérica, de tal manera que me sirva para graficarlo, y no como una función de transferencia, o una conversión, o una simbología, sino con datos, entonces lo que vamos a utilizar es un filtro que precisamente lo que necesita es, bueno, se llama filter, lo que necesita es el numerador de mi expresión en el plano Z, el denominador de mi expresión en el plano Z y necesita la función impulso porque es con la que lo vamos a comparar pues o a filtrar. Recuerden que el principio de una función de transferencia
bueno, aquí lo tenemos al final, siempre es lo que sale es igual a lo que entra por la función impulso, ¿verdad? Aquí está h de t, nosotros lo pusimos ya como h de z para poder aplicar la convolución. En realidad lo que estamos haciendo es una convolución ahí de los datos para obtener x de z y posteriormente x de t, obviamente. Entonces esa h de z es el impulso que necesitamos, pero de manera discreta. Entonces x de k es igual a filter del numerador en z, denominador en z y mi h. Y ojo aquí, tienen solamente, o sea, esta h nos va a dar la cantidad de valores, resultados o el equivalente al resultado de lo que estuvimos haciendo en la división directa. Por ejemplo, yo aquí le puse h vale 5, ¿verdad? En 1 y 4 ceros. Entonces son las 5 muestras que me están pidiendo. Si quisiera 20 muestras, pues le pongo 20 a n y ya lo demás se hace en automático, ¿no? Entonces, esto lo que me regresa es un vector con los coeficientes que nosotros obtuvimos a través de la división directa. Entonces, básicamente ahí ya me está dando la información filtrada de cuánto vale la amplitud en cada una de las muestras que tienen la señal. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un subplot donde voy a graficar un subplot de un renglón, 2 columnas, solamente 2 gráficas. Si recuerdan, también cuando vimos cómo graficar funciones en tiempo discreto, vimos la función STEAM, que me sirve para únicamente identificar el dato y no hacerlo de manera interpolada continua y poner una línea vertical sobre cada muestra para saber en qué muestra se está dando esa amplitud. Entonces voy a graficar K, por eso les digo que desde acá puse esa parte. Si no le pongo la K, sí me lo va a graficar y va a ser el mismo comportamiento, pero en el eje de las X, digámoslo así, pues en el eje del tiempo, nos va a poner los datos como 1, 2, 3, 4, 5 y nosotros en realidad lo que queremos es que vaya como 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso es que le pongo K contra X de K y recuerden que la parte de fill la ocupábamos para que la bolita que le pone a la muestra la rellene, ¿verdad? Y se note un poco más la muestra. Y en el otro, la voy a graficar de manera interpolada para ver cómo se ve como si estuviera en tiempo continuo, ¿verdad? Que fue lo que hicimos básicamente cuando hicimos los ejercicios. Entonces, lo voy a ejecutar para ver el resultado. Aquí le moví. Que el primero no debe de ser 0. Déjenme. Es que le puse como si fuera de orden 2 y en realidad son de orden 1, ¿verdad? Perdón. Ahí está. 1, 0 y 1, menos 1. Z entre Z menos 1. Ahí está. Entonces, miren, en la ventana de comandos, lo que me da es la función que yo le di, que es la de Z entre Z menos 1, que es el equivalente al escalón unitario con exponentes positivos de Z. Y la X de K, en K igual a 0 me da 1, en K igual a 1 me da 1, en K igual a 2 me da 1, en K igual a 3 me da 1 y en K igual a 4 me da 1, que precisamente 1, 1, 1 fue lo que obtuvimos resultado de aplicar la división directa. Entonces ahí estamos comprobando que estamos bien. Ahora, en las gráficas, ¿qué nos da? Pues aquí están, ¿verdad? Desde K igual a 0, en K igual a 0 vale 1, en K igual a 1 vale 1, en K igual a 2 vale 1, en K igual a 3 vale 1 y en K igual a 4 vale 1. Y acá la gráfico en términos de tiempo continuo, donde pues es un 1 constante, ¿verdad? Que es el equivalente al escalón unitario. ¿Sí? Ahora sí, ¿dudas, preguntas hasta ahí antes de empezarle a mover para ver algunas otras cosas? Pongo completo el código. ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, profe. Muy bien. Me dicen si necesitan tiempo para anotarlo y me dicen para esperarme. Sino para mover algunas cosas de aquí para ver los otros dos ejemplos.
Por mi parte ya está. ¿Alguien que necesite más tiempo? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner aquí que calcule más muestras. Entonces, así como lo puse, pues simplemente le digo, por ejemplo, que quiero, no sé, 11 muestras para que sea el 0 y otras 10. Ya no necesito moverle nada más al programa, al script, porque pues ya todo lo dejé en términos de n, ¿verdad? Entonces le voy a dar correr. Se fijan, ahora sí me da, ahora me da 11 unos. ¿Por qué? Porque el escalón desde k igual a 0 hasta el infinito me va a dar 1. Y entonces ahora la gráfica pues me da los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unos desde k igual a 0 hasta k igual a 10. Y si lo graficáramos en tiempo continuo, pues siempre me daría un 1. Desde la muestra 0 hasta la muestra 10. ¿Sale? Entonces aquí ya pues podemos ponerle la cantidad de muestras que queramos, 20, 30, 100, 200, las que necesitemos, ¿no? Entonces, esta es una manera de comprobar que lo que estuvimos haciendo por medio del método de la división directa, pues realmente funciona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, le voy a regresar hasta n de 5 muestras porque fueron con las que hicimos los ejemplos. Entonces, en la del ejemplo 2, vimos que era 10z más 5 entre esos dos factores. Y nosotros lo primero que hicimos fue multiplicar los factores. Ahorita nos dio z cuadrada menos 1.2z más 0.2, que eso es lo que vamos a poner en el denominador. Entonces, ahora sí sería 0 espacio 10 espacio 5, que son 10z más 5, que es lo que tiene en el numerador, en el ejemplo 2. Y en el denominador tendría z cuadrada menos 1.2 z más 0.2. Listo. Entonces, igual a 5 muestras le doy correr. Primero verifico que esté bien dada mi función de transferencia, que sería 10z más 5 entre z cuadrada menos 1.2 más 0.2, que es el equivalente a la multiplicación de lo que tenemos en el denominador y que lo tenemos ahí en los ejercicios. Y nosotros obtuvimos que cuando k vale 0, mi función en el tiempo debe de valer 0, que cuando k vale 1, la función en el tiempo vale 10, luego cuando k vale 2 vale 17, cuando k vale 3 18.4 y cuando k vale 4 18.68. Si se fijan, son los mismos coeficientes que obtuvimos por medio del método de la división. Y en el caso de la gráfica, pues ahí están. Son 0, 10, 17, 18 y cacho y los otros 18.68, ¿verdad? Si lo graficáramos así interpolado, pues eso es lo que tendríamos. Ojo, está como interpolado, no está como un retenedor. Ya cuando vayamos a hacer otro programita, cuando hagamos la comparativa de cómo está un sistema continuo, convertido a discreto y que se comporta igual, sí lo vamos a graficar aquí como un retenedor de orden 0. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué pasa si le ponemos más muestras? Pues deberíamos de ver exactamente dónde se... ¿cómo se llama? ¿Dónde se estabiliza? Ya habíamos visto que no, para, por ejemplo, k igual a 9 nos iba a dar 18.736. Entonces, perdón, para k igual a 5. Vamos a ponerle 11 muestras nada más para ver la gráfica. Aquí está el otro que habíamos calculado, miren, que es parte del residuo. 18.736, sí, miren. Y incluso aquí en la muestra 9 y en la muestra 10 ya me lo rondea casi igual. Entonces, quiere decir que ya estábamos, de lo que nosotros calculábamos, ya estábamos muy cerquita de donde ya se estabiliza, ¿verdad? Si lo vemos de manera gráfica, pues ahí está, miren. Nosotros habíamos calculado hasta aquí y ya en las siguientes se estabilizan. En la 5, 6, en la 6 ya prácticamente se estabilizó.
y esto sería si lo pusiéramos como si fuera tiempo continuo. ¿Sale? Entonces, pues son también igual a las gráficas que obtuvimos. Bueno, excepto la de la derecha, que nosotros la pusimos como con un retenedor de orden cero. Aquí sería cuestión de acomodarle, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero que vean es nada más, pues, que cómo se vería el comportamiento de las muestras uniéndolo de manera interpolada. Y pues ya nada más nos faltaría ver o verificar el último ejercicio en esta parte de transformada z inversa, que sería 2z más 1 entre z cuadrada más 3z menos 4. Esto pues lo podemos a poner directo, 0, 2, 1. Entonces le ponemos 0, 2, 1. Y en el denominador teníamos 1, 3 menos 4. Acá lo saqué de las notas, sería 1, 3, menos 4. Ok. Le voy a regresar otra vez nada más los primeras 5 muestras, que fueron las que sí calculamos con la división directa para comprobarlo. Entonces ejecutamos y ahí está, 2z más 1, 2z más 1, entre z cuadrada más 3z menos 4. Y nos dio a nosotros 0, 2 menos 5, aquí va 0, 2 menos 5, 23 menos 89, y con el residuo podríamos apreciar que cuando K 5 era 359. Ahorita le ponemos más muestras para que lo revisen, ¿no? Entonces la gráfica, ¿cómo queda? Se fijan ahí, yo les mencionaba que, por ejemplo, a esta función, pues ya no le podríamos aplicar por ejemplo, el teorema de la transformada, perdón, el teorema del valor final. ¿Por qué? Porque es un sistema que no es estable. Ahorita cuando vayamos a ver la comparativa entre cómo se comporta en tiempo continuo y tiempo discreto, y que grafiquemos los polos y los ceros, van a ver que ahí podemos aplicar ese criterio de estabilidad y ver precisamente que esto es inestable, o sea que siempre va a estar oscilando cada vez más y nunca se va a estabilizar. Por eso es que no podemos determinar cuánto vale en el tiempo infinito ese valor. Entonces, aquí está de manera graficado en tiempo discreto y acá como si fuera tiempo continuo. Vamos a ponerle igual un poquito más de muestras, no tantas porque se empieza a disparar muy cañón el valor. Ahí están, se fijan en el otro que nos daba con el residuo, si era el 359, para acá igual a 5, y miren cuánto crece, 367,000. Aquí está. Se fijan, esta que aparentemente está sobre el 0 es la que vale 359. ¿Por qué? Porque si lo comparamos a escala, pues esta que está acá arriba ya vale 91,750 y la que está acá abajo ya vale menos 367,000. Entonces, por muy pegadito que se vea al eje, ya están muy alejados, ¿verdad? Entonces, siempre va a ir creciendo, y nunca va a dejar de oscilar. Entonces, ese sistema es inestable y no podríamos aplicarle, bueno, de poder, podemos, ¿verdad? Porque luego ya andamos inventando el hilo negro, pero el resultado pues va a ser indeterminado, porque no vamos a poder determinarlo por esta razón de que empieza a oscilar, y eso lo hace porque es un sistema inestable. Entonces, eso es lo que nos podríamos mostrar, y lo que me interesaba pues es que comprobáramos que efectivamente por el método de la división directa, si no tuviéramos a la mano el software necesario, o lo que estamos tratando de hacer como ahorita es esa comprobación, pues lo podemos hacer, ¿verdad? De que sí se pueden obtener sin ningún problema los primeros valores de la función en el tiempo a través de la división directa. Ya obtener, por ejemplo, aquí 11, pues imagínense los valores que nos va a estar dando, ya es muy tedioso. Por eso siempre ahí en el método recomienda que los primeros valores del sistema, y no más, ¿verdad? Porque se vuelve muy tedioso. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por mi parte, no. Me dicen si ya terminaron de ejecutarlo y que no les haya dado ningún problema, ya para pasar al que sigue, por favor.
Bien, si nadie dice nada, asumo que ya lo tienen y que ya corrió y no hubo problemas. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, hasta ahí, prácticamente hasta aquí fue lo que vimos, digamos, de manera manual o con desarrollo matemático ahí en los ejercicios. Y lo demás, yo no me acuerdo si les mencionaba, ¿no? Creo que sí. Que digamos que el último tema de transformada Z lo ponen como aplicaciones de la transformada Z y no dice nada más que eso. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita en el siguiente ejercicio es, pues, ver también la parte que vimos en el espacio de Laplace. Es decir, que vimos a manera de aplicación, calcular polos, calcular ceros, graficarlos, obtener respuesta al escalón, respuesta al impulso y graficarlos. Entonces, si bien no lo vamos a hacer ahorita ya de manera analítica, lo vamos a hacer aquí por medio del software, precisamente para sentar las bases y hacer el último programita que les digo, donde efectivamente veamos cómo se comporta un sistema en tiempo continuo, convertirlo a tiempo discreto, ver cómo se comporta y comparar que sean iguales. Porque en teoría, pues no le estamos haciendo nada más que convirtiéndolo de un espacio a otro. Si a eso ya le modificamos, lo multiplicamos, le agregamos lo que quieran, pues ahí sí ya lo estoy interviniendo y ya no sería el mismo. Pero si simplemente lo estoy convirtiendo de un espacio a otro, o sea, de una transformación a otra, no tiene por qué cambiar su comportamiento, porque muchas de las veces, no sé por qué, se van con la idea errónea de que si me paso el espacio de Z, ya es otro sistema. No, sigue siendo el mismo y se comporta igual, solamente que ese es el que utilizamos como herramienta para sistemas discretos. Entonces, vamos a hacer ese otro, primero con obteniendo polos, ceros y su respuesta al escalón al impulso. Entonces, yo aquí ya lo tengo, igual por cuestiones de tiempo, para no estar escribiendo yo aquí y aparte ustedes, igual lo explico, no es mucho. Ya vieron cuando estábamos en Laplace que con una sola función, una sola instrucción queda, pero de todos modos lo explicamos. Entonces, ahora tenemos una función de transferencia en tiempo discreto. Ya no voy a partir de una conversión, sino voy a partir de generar una función de transferencia en tiempo discreto, que eso también lo vimos en la sesión pasada. Entonces, hay que obtener los polos y los ceros, graficar polos y ceros, obtener la respuesta al escalón y la respuesta al impulso. Entonces, limpiamos el espacio de trabajo, limpiamos la ventana de comandos y pues damos el numerador en Z, damos el denominador en Z. Y se fijan, aquí estoy empezando con la parte del escalón unitario. Ahorita ponemos la del ejercicio, la del ejemplo 2 para que se vea un poquito mejor la respuesta, ¿no? Entonces, ese es el escalón y genero mi función de transferencia, que sería f de z es igual a tf, le paso el numerador, paso el denominador y con un periodo de muestreo t1, porque es lo que típicamente nos dan hasta en las tablas, ¿no? Entonces, para obtener los ceros, pues ya sabemos que, bueno, si lo hiciéramos de manera analítica, pues lo que tendría que hacer es precisamente, si tenemos polinomios con exponentes negativos, ahora los pasamos a exponentes positivos y despejamos al igual que lo hicimos en el espacio de S. Ya aquí en el MATLAB, simplemente con la instrucción 0, con eso es más que suficiente para obtener los ceros ya de la función. Si fijan, ya no necesito darle numerador, denominador, le paso mi función de transferencia y él los va a calcular. En el caso de los polos, recuerden que utilizamos pole y nos lo calcula. Interna, o sea, pues lo padre o lo bonito o lo antiingenieros que tiene esto es que ya el MATLAB, o obviamente a través del toolkit, pues ya identifica que la función de transferencia que le estoy pasando es en tiempo discreto y entonces ya me lo va a, o sea, ya todo lo está tomando en cuenta que está en el plano Z. Si yo no le pongo aquí periodo de muestreo, lo que calcule acá, él va a saber que la función de transferencia es de tiempo continuo. En este caso, ya sabe que es de tiempo discreto, incluso cuando grafique los polos y los ceros, ya me va a poner así en forma punteada, ya me va a contornear el círculo unitario para tenerlo como referencia de dónde están ubicados los polos y los ceros, sobre todo los polos, ¿verdad? Que son los que me dan la parte de
de la estabilidad. Entonces, obtenemos ceros, obtenemos polos. No les pongo punto y coma ni a la función, ni a los ceros, ni a los polos, para que nos los ponga acá en la ventana de comandos y solamente revisarlos, ¿no? Luego, en un subplot de un renglón y 3 columnas, voy a graficar polos y ceros. Recuerden que es PZMap. Igual aquí, como les decía, pues lo padre de esto es que ya me identifica que la función de transferencia que le estoy pasando es en el tiempo discreto. Luego, la respuesta al escalón, igual le pongo step, f de z, nada más que ahora le voy a poner ahí entre comillas que me grafique nada más las muestras que obtuvo, para darme una idea de que pues estoy obteniendo las muestras, como es en tiempo discreto. Si no se las pongo, me las va a poner como si fuera tiempo continuo, entonces le pongo ahí a comillas simples con la O, para que me lo ponga como si fueran muestras. Y lo mismo hago ya en el subplot 3 con la función impulso. Entonces, pues se fijan, es muy poquito. Yo creo que son más comentarios que código, pero lo hago para que sepan qué es cada cosa, ¿no? Que estamos obteniendo. Entonces, déjenme lo ejecuto. Entonces, mi f de z es z entre z menos 1, que fue la del escalón unitario. Luego, aquí me dice, pues, que es una función en tiempo discreto con un periodo de muestreo de 1 segundo, que tiene un cero, que está en 0, porque acá arriba z igual a 0, pues es un 0 que vale 0, ¿no? Y que tiene un polo que vale 1 en z igual a 1. Entonces vamos a ver las gráficas. Obviamente al ser una función escalón, pues la respuesta al escalón es una rampa y la respuesta al impulso es un escalón. ¿Salen? Es lo que nos da. Aquí, ¿por qué no se alcanzan a apreciar los bolitos? Las bolitas, y se aprecia como una línea continua, porque son tantas las muestras que me está poniendo, porque esto tiende al infinito. Se fijan, ya acá está por 10 a la 4, o sea, ya va aquí en 10,000. Acá vale también 10 por 10 a la 4, 10,000. Entonces, si es una rampa, sería, si vale 1, pues este vale 1. Si vale 2, vale 2. Entonces, como tiende hasta el infinito, por eso me pone un montón de muestras, pero así están en forma de círculo. Y en la respuesta al impulso, nada más me pone hasta el 20 porque, pues ellas, digamos que ya nota o tiene los elementos como para decir que ya se estabilizó y pues ya no tiene caso que me siga dando más muestras, ¿no? Pero aquí lo que quiero resaltar, pues es la parte del mapa de polos y ceros, que vean que sí me está poniendo ahí como referencia el círculo unitario. Tenemos en el menos 1, 0, en el 1, 0, 1, 0 y menos 1, 0 en la parte real e imaginaria respectivamente. Entonces, aquí me está poniendo un cero que está en 0 y un polo que está en el 1. Si recuerdan, el criterio de estabilidad es si todos los polos están dentro del círculo unitario, el sistema es estable. O que solamente uno de sus polos esté sobre z igual a 1. Aquí está, z vale 1. ¿Sí? Entonces, si tenemos de entre todos los polos que pueda tener un sistema, un polo que esté aquí en 1, se considera, bueno, en términos de control diríamos que es críticamente inestable. ¿Por qué? Porque estoy ahí en el borde. Con cualquier cosa que varíe, se va para afuera y el sistema se vuelve inestable. ¿Sí? Aquí, pues, sin embargo, pues cumple con el criterio de estabilidad y por eso es que podemos acceder al teorema del valor final y saber que pues, al final de cuentas a lo largo del tiempo va a valer 1 sin ningún problema. ¿Sale? Entonces eso es lo que quiero que vean. Ahorita ponemos las otras dos funciones que vimos de ejercicio para que también lo veamos, que en el caso del tercer ejemplo, uno de los polos, bueno, más bien los polos están por fuera y por eso se hace inestable el sistema. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Hasta ahorita Muy no. bien. Me dice, déjenme pongo el código completo. Me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, por favor. Si no, para poner aquí los coeficientes de los otros
los otros ejemplos y revisarlos. Un momento, profe, me faltan las últimas líneas nada más. Sí, aún así recuerden que la indicación era explico, vemos resultados, lo analizamos y les doy tiempo, porque si lo están anotando mientras estoy explicando no van a saber ni qué, pero bueno, cada quien. Entonces me espero un momento para que lo tengan, lo corran y verifiquen que no les da ningún problema al momento de ejecutarlo. Y revisamos los otros dos ejemplos para ver eso de bueno, aparte de las gráficas de la respuesta, lo que me interesa más es la parte de dónde están ubicados los polos de los sistemas, ¿sale? Entonces me dicen cuando ya lo tengas. Me dicen si ya lo ejecutaron y ya les corrió de manera correcta, por favor. Una vez más, por favor, me dicen si ya les corrió para poder pasar a los demás, a ver los demás ejercicios que vimos en clase para hacer la comprobación aquí. Por mi parte Yo ya. Sí, mis compañeros. Muy bien, entonces continuamos. El ejercicio 2 que hicimos fue el de que nos dio 10z más 5. Entonces aquí sería 10z más 5 y el denominador es z cuadrada menos 1.2z más 0.2. Y ese, vamos a verlo, vamos a darle correr. Verificamos que si nos de la señal, la función de transferencia, ahí está, 10z más 5 sobre z cuadrada menos 1.z más 0.2. Entonces, de ahí arriba, 10z más 5, si nosotros lo despejamos, pues tenemos un 0 que está en menos 0.5. Y de abajo, si lo despejamos, tenemos dos polos. Uno está en z igual a 1 y el otro está en z igual a menos 0.2. Déjenme pongo de este lado la gráfica. Entonces, otra vez tenemos el círculo unitario. Aquí está nuestro 0. Aquí tenemos un polo y el otro polo está sobre el 1 con z igual a 1. ¿Qué es lo que nos dice el criterio de estabilidad? Pues que este sistema es estable. Su respuesta al escalón pues tiende hacia el infinito. Por eso es que también aquí aparece como una rampa, ¿verdad? Y su respuesta al impulso está como si fuera un sistema ahí de segundo orden, que sí se estabiliza. Entonces,
como es estable, si llega a algún valor. Incluso pues que cuando hicimos la transformada Z inversa, es como si estuviéramos obteniendo la respuesta en impulso. Ya lo vimos también en el ejercicio donde pues precisamente el filtro que usamos era utilizando la función impulso, y aquí está donde se estabiliza el sistema, que son los 18.75 que nosotros habíamos sacado, ¿verdad? Entonces, si es estable, por eso en dado caso de querer saber si le puedo aplicar o no el teorema del valor final, pues con esto podremos determinar que sí, ¿verdad? Viendo la ubicación de los polos en el círculo unitario. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sino para revisar el ejemplo 3 y para ver que precisamente cómo es que un polo está afuera y por eso se hace inestable el sistema. ¿Alguna duda o pregunta? No hay duda de mi parte. Muy bien, entonces voy a colocar los coeficientes de la última ejercicio que hicimos en clase. Obviamente pues pueden seguir poniendo más, no hay ningún problema. Acá sería 2. Pongo los de clase pues para tenerlos como referencia a lo que hicimos, ¿no? 2z más 1 está sobre z cuadrada más 3z menos 4. Menos 4. Ahí está. Entonces lo ejecuto, reviso que haya dado bien mi función. Ahí está, 2z más 1 entre z cuadrada más 3z menos 4. Tenemos un 0 que está, si lo despejamos sería 2z igual a menos 1, z igual a menos 1 medio, aquí está un 0, y los polos, uno está en menos 4 y el otro está en 1. Si nosotros vamos a las gráficas, aquí está mi círculo unitario, y aquí está el polo que está en menos 4 y el otro que está en 1. El que hace inestable al sistema es el polo que está a la izquierda, que vale menos 4. Y se hace inestable de tal manera que, si se fijan, en ambos casos, tanto en la respuesta al escalón como en la respuesta en impulso, pues hay muchos valores que aparentemente aquí está sobre el 0, pero basta con ver la escala que es por 10 a la 53, pues para ver que esto para nada vale 0, ¿verdad? Está ahí oscilando, simplemente es porque el último valor que estima donde dicen, ya ahí muere, pues vale cerca de 1.2, 1.3 por 10 a la 53. Entonces es una cantidad exagerada. Si tuviera mayor capacidad o si siguiera analizando esto, pues básicamente podría seguir hasta el infinito. Entonces nunca se va a estabilizar este sistema y pues ese criterio aplica aquí, ¿verdad? Donde tenemos un polo que está fuera del círculo unitario. Entonces ese sistema es inestable y ahí se nota en cuanto al valor que va creciendo cada vez más, va oscilando y nunca se va a estabilizar. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bueno, y espero que con esto haya quedado un poquito más entendible el hecho de por qué es necesario verificar esta parte de la estabilidad. Nosotros aquí es para simplemente aplicar un teorema, pero pues ya en la parte de control, pues ¿qué significa esto? Pues que el sistema siempre va a estar oscilando. Imagínense que si fuera un motor y quieren posicionarlo en cierto valor, pues se va a estar, pasa por el valor que quiero y se regresa, pasa por el que quiero y se regresa, pero cada vez que pasa y se regresa, se pasa más y se regresa más, entonces va a estar oscilando y nunca se va a detener ese motorcito, nunca va a dejar de girar hacia un lado o hacia el otro, y cada vez va a girar más hacia un lado y hacia el otro, va a agarrar como si estuviera a vuelo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita algo que me ayude a eliminar este polo. Y ese algo pues se llama controlador, ¿verdad? Es cuando surge la necesidad de a un sistema ponerle un controlador para hacerlo estable. Si es en el caso del motor que yo les decía, pues es para que mi motorcito no esté ahí oscilando y en algún momento se detenga. No sé si en la posición adecuada, pero al menos que se detenga y sea estable. Entonces,
precisamente una de las técnicas que van a ver ya en control, pues es el lugar geométrico de las raíces y a partir de ahí, pues, generar un controlador. Hay muchas otras técnicas, pero digamos que en datos simples para que después lo vean a detalle, pues es esto, quitarle lo inestable al sistema. ¿Cómo se lo quito? Pues le pongo aquí un 0 que lo contrarreste. Nada más que ahí, pues es donde surgen pues digamos las batallas, las peleas, porque son hasta peleas o pleitos, como le quieran llamar, de los que hacen teoría de control a los que hacen ingeniería de control. Es decir, los que dicen, pues está bien fácil, es como si dijeran, me duele el dedo, pues te lo mochamos y ya con eso se te quita el dolor, ¿no? Aquí igual, pues este polo es el que hace inestable el sistema, pues quítalo o contrarréstalo, ponle un polo ahí, perdón, ponle un 0 para que lo elimine y ya se vuelve estable. Pero a lo mejor el ponerle un 0 ahí para que contrarreste el efecto del polo, pues a lo mejor significa que le tenga que poner 4 veces más el voltaje a mi motor. Si mi motor es de 12 volts, a lo mejor significa ponerle 48. ¿Y qué le va a pasar al motor? Pues ahí va a quedar, ¿verdad? Lo voy a quemar. Entonces, en términos matemáticos, pues está muy fácil, pero ya en términos prácticos o de ingeniería de aplicación, pues no está tan sencillo estar aplicando el control a lo demás, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener esa visión de que una cosa es la que es la teoría y otra cosa es lo que es la práctica. ¿Qué es lo que va a hacer que se junten y me sirvan ambos mundos? Que mi función de transferencia, que sea el resultado de mi modelo matemático, sea lo más pegado posible a la realidad. Entonces, eso de que y eso es típico, que se ve a nivel, pues, licenciatura, incluso hasta maestría. Eso de que vas a hacer el modelado y, pues, ponle que no tiene fricción. Pues ponle que las paredes, no guardan energía, o ponle que el sistema no esto, o supón que esto, supón que el otro. Esas suposiciones pues se hacen con el objetivo de que quede más amigable el modelado. Pero ya cuando quieres usarlo para teoría de control o para hacer control, pues entre más cosas le quites, menos va a coincidir lo que diga la teoría con la práctica. Y es donde muchas de las veces se cae en la frustración de, pues, ¿para qué hago control si ni sirve, verdad? Y es un dato erróneo, puesto que es de los que más se utiliza hoy en día, ¿verdad? En cualquier cosa ya tenemos sistemas, hasta en la política utilizan sistemas retroalimentados, entonces pues tenemos que tener una comprensión de eso, ¿no? Y pues todo parte desde aquí, desde la herramienta en sí, desde comprender cómo se analiza un sistema a tiempo continuo no discreto, para que después cuando vean las aplicaciones, pues tengan la noción de qué están haciendo, o sea, qué están haciendo cuando les dicen que hay que proponer un controlador. Pues hay que contrarrestar los efectos que tiene un polo, un 0, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? De mi No, parte no hay profe. dudas. Muy bien, entonces, pues de ahí le pueden seguir metiendo más funciones para poder revisar esa parte que estamos revisando. Y el otro ejercicio que tengo aquí disponible, que quiero que lo tengan, es eso que les dije desde un principio, que no se vayan con la idea de que pues es otra función, sabe qué será en Z, en tiempo continuo se comporta así, pero en Z sabe cómo. No, es igual, nada más estamos convirtiéndolo de espacio vectorial, no estamos modificando el sistema, entonces vamos a ver esa parte. Yo le llamé, le puse unidad 3, respuesta de S a Z, o sea, cómo paso de un sistema en tiempo continuo a un sistema en tiempo discreto, y pues ahí habrán de notar que son más comentarios que otra cosa, pero para que ahorita que lo anoten, pues les quede claro qué estamos haciendo. Entonces, vamos a dar como dato inicial los datos de una función en tiempo continuo. Vamos a graficar los polos y los ceros, la respuesta al escalón y al impulso de ese sistema en tiempo continuo. Después vamos a convertir la función de tiempo continuo a tiempo discreto, y una vez estando en tiempo discreto hacemos lo mismo. Graficamos polos y ceros, graficamos la respuesta al escalón, graficamos la respuesta al impulso y las comparamos para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, limpiamos el espacio de trabajo, limpiamos la ventana de comandos y pues damos los coeficientes necesarios para poner nuestra función de transferencia. Luego, doy el numerador en S, voy a poner el típico ese que siempre pongo de unos entre S cuadrada más S más 1. Ahorita ponemos algún otro. El denominador pues es S, 1, 1, 1, para que sea 1 entre S cuadrada más S más 1. Luego ejecuto, más bien genero la función de transferencia. No le pongo punto y coma para que me la ponga aquí en pantalla. Luego esa función de transferencia no le hago nada más que convertirla al espacio discreto. Entonces mi f de z va a ser igual a c2d de mi f de s. Voy a empezar poniendo un 1, que es el típico que se utiliza en todos los análisis numéricos o matemáticos, incluyendo lo que nos presentan en las tablas a manera de expresión. Entonces pongo un 1, ahorita hacemos los ejercicios de aumentarlo, disminuirlo para que vean el efecto que tiene. Y ahora sí, pues esto es lo único que necesito. Voy a generar una gráfica, un figure que tenga 6 gráficas, 2 renglones de 3 columnas cada uno. En la parte de arriba voy a poner gráfica de polos y ceros, respuesta al escalón, respuesta al impulso. En la parte de abajo voy a poner lo mismo, pero en tiempo discreto. Entonces, en el subplot 231 pongo el mapa de polos y ceros de mi función en tiempo continuo. En el subplot 232 pongo la respuesta al escalón del sistema en tiempo continuo. En la 233 pongo la respuesta al impulso de mi sistema continuo. En la 234, o sea, en la parte ya del segundo renglón, pongo el mapa de polos y ceros. En el subplot 235 pongo la respuesta al escalón del sistema discreto, convertido a discreto. Y en el último pongo la respuesta al impulso del sistema discreto, que es solamente la conversión de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿verdad? Que sería esa parte. Lo ejecuto. Aquí tengo mi función en el tiempo, es 1 entre S cuadrada más S más 1, y efectivamente me dice que es una función en tiempo continuo. Con un periodo de muestreo de 1 segundo, se convierte en un sistema en tiempo discreto, y esos son sus coeficientes, ¿sale? Ahorita que veamos que le cambie el periodo de muestreo, van a ver que va a cambiar completamente el coeficiente. Sin embargo, el comportamiento va a ser igual. Bueno, antes de revisar la gráfica, no sé si notaron que aquí en la parte del escalón y del impulso el Z, no le puse las comillas simples con la O. ¿Por qué? Lo que quiero aquí es que me lo grafique como si tuviéramos un retenedor de orden 0. Cuando ya no le pongo ya ningún parámetro a esa función step, impulso, y él recibe, o esas instrucciones reciben un sistema, una función de transferencia en tiempo discreto, en automático, si no le pongo ningún dato extra, ningún parámetro extra, me los grafica en tiempo, me los grafica con un retenedor de orden 0. Ahí va. Entonces está de este lado, se las pongo aquí. Entonces miren, acá me está graficando los polos y los ceros en el plano S. Aquí tengo un polo, como vienen en pares, aquí está el otro polo. ¿Sí? Y no tiene ceros. Mi función en tiempo continuo, pues no tiene ceros, porque nada más tengo un 1. Si tuviera una S acá arriba, pues sería 0, pero no tengo. Entonces, de aquí veo que nada más tengo 2 polos y no tengo ningún 0. Y así es como se comporta mi señal o mi respuesta al escalón, y así es como se comporta mi respuesta al impulso. Abajo tengo lo mismo, pero en tiempo discreto. Ya tengo un 0, y tengo 2 polos, pero si se fijan están dentro del círculo unitario. Entonces, aunque tenga oscilaciones, estas sí se estabilizan. Y lo mismo en el impulso. Si ustedes son muy observadores, me podrán decir si se parecen o no las respuestas al escalón al impulso, independientemente de que estén en diferentes planos. Miren, ¿me podrán decir si se parece o no se parece? Bueno, más bien, alguien que me diga si sí o si no. Si piensa que se parece o que es igual. Sí, se parece.
Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que observen, que no importa si estoy trabajando en un sistema de tiempo continuo o en un sistema de tiempo discreto, si me estoy refiriendo al mismo sistema, o sea, si estoy trabajando con el mismo motor, con el mismo sistema térmico, con el mismo sistema RC, con el mismo circuito RL, se debe de comportar igual en el análisis, solamente que pues en tiempo continuo lo uso para unas cosas, tiempo discreto pues lo voy a utilizar para otras, ¿no? Entonces esa es la única diferencia. Ahora bien, ¿qué quiero que observen aquí? Bueno, le voy a poner un periodo de muestreo mayor, le voy a poner 2. Antes de ejecutar, bueno, más bien lo voy a ejecutar, pero antes de que aparezca la gráfica, ¿qué creen que pase? Pues, o sea, van a pasar varias cosas, pero por eso les digo, ¿qué creen que pase cuando ahorita que le puse que el periodo de muestreo para la conversión es de 2, es decir, es mayor a 1? ¿Qué creen que pase antes de mostrarles la gráfica? ¿Qué se imaginan que va a pasar si le cambio ese periodo de muestreo en la conversión? Obviamente sin que lo ejecuten y sin ver la gráfica, ¿verdad? El chiste aquí es analizar qué es lo que espero y que no nos vayamos con la idea de que, pues ya corrió, lo que nos da está bien. Pues no, ¿verdad? Siempre hay que analizarlo. O sea, el hecho de que corra solamente significa que no tenemos errores de sintaxis y que sí compila. Pero no significa que lo que nos muestre sea lo que queramos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que ponemos ahí qué es lo que queremos. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Qué creen que suceda? Van a suceder varias cosas, pero quiero que las observen primero ustedes o que sepan qué va a pasar. ¿No? ¿Nadie se imagina qué va a pasar si le cambio ese periodo de muestreo? Va a mostrar las mismas muestras, pero en diferente tiempo. Puede ser una opción, mostrar las mismas muestras pero en diferente tiempo. ¿Alguna otra cosa que crean que cambie? Bien, bueno, espero que sea porque no quieren participar. Lo que nos decía su compañero Misael, no es cierto. Es al contrario. Recuerden que de lo que vimos desde la unidad temática 1 es, yo puedo tener el mismo instante que dura mi señal. Si aumento el periodo de muestreo, ¿qué va a pasar? Ese instante en que yo estoy muestreando no cambia, pero sí cambia el número de muestras. Por eso te decía que era lo contrario. Más bien tenemos el mismo tiempo de señal, pero diferente periodo de muestreo, que en este caso es el 2. Entonces voy a obtener menos muestras. Y si obtengo menos muestras, ¿qué va a pasar con las gráficas? Pues se van a aparecer menos, ¿verdad? Entonces, no es que cambien el comportamiento en el plano Z, sino que hay que tener el periodo de muestreo correcto para que nos pueda dar un indicio o tener las suficientes muestras como para ver o visualizarlo que se comportan de la misma manera. Entonces, lo que vamos a obtener son en el mismo instante de tiempo donde estoy haciendo el análisis, voy a obtener menos muestras. ¿Qué otra cosa va a pasar? Bueno, que mi f de z ya no se va a aparecer, va a ser otra completamente diferente. Sin embargo, el comportamiento no debe de cambiar. Lo que va a cambiar es la cantidad de muestras y por lo tanto no se va a ver tan igual. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Aquí está, miren. En la parte del tiempo sigue estando lo mismo. En polos y ceros ya cambiaron. ¿Por qué? Porque mi función ahora ya es que lo borré, ¿verdad? Obviamente es distinta a la que nos salió hace rato. Y
si se fijan, en esencia sí se sigue comportando igual, pero pareciera que no se parece tanto porque en el mismo instante de muestreo tengo menos muestras, ¿verdad? Pero en esencia es igual, miren, sube hasta un poquito más arriba de 0.5, aquí ya se está atenuando porque a lo mejor una muestra, que es la que me daba el pico acá, ya no tuve muestras, sino hasta después ya cuando bajó. ¿Por qué? Porque ya tengo un periodo de muestreo muy grande, ¿sí? Ahora bien, ¿ahora qué creen que pase si disminuyo el periodo de muestreo? Bueno, va a pasar que mi función en términos de coeficientes va a cambiar, pero el comportamiento no va a cambiar. Ahora, en el mismo tiempo de señal, voy a tener el doble de muestras que con el tiempo igual a 1. Por lo tanto, pues se va a aparecer todavía más. Entonces lo vamos a ejecutar. Ahí está, miren, ya cambió. No son los mismos coeficientes, pero en comportamiento, se me hace que todavía no lo actualiza, ¿eh? Ahí está, ya la actualizó. Si se fijan, ya hay más muestras y ya se parece un poco más. Entonces, ¿qué pasa si le sigo bajando a ese periodo de muestreo? Le voy a poner 0.1. Déjenme la cierro para que... Bueno, más bien lo pongo ahí para que se actualice y se vea el cambio. Lo corro, déjenme que lo veo aquí y ahorita vemos la actualizada. Aquí sí ya tarda un poquito más en la ejecución, no se desesperen. Ahí está, miren, se alcanzan a ver esos escalones de tiempo, pero ya se parece más. En realidad sigue siendo el mismo comportamiento, solamente que tengo más muestras para poderlo visualizar. Entonces, ¿qué pasa si le sigo poniendo más y más y más muestras? Pues cada vez se va a asemejar más a un sistema en tiempo continuo. Aquí, ¿cuál es el límite o cuál es el problema? Y de lo cual sigue siendo análisis de estudio, pues qué tan pequeño se lo debo de poner, ¿verdad? Porque si bien es cierto que entre más pequeño sea, más muestras tengo y mejor se representa, el problema está en que ese periodo de muestreo va siendo tan pequeño que yo no sé si el sistema donde lo voy a implementar sea capaz de alcanzar a procesar toda esa cantidad de información. Entonces, uno de los límites que tenemos para esto es dónde lo voy a implementar. De nada me sirve tener 1.000.000 de muestras en un segundo si mi sistema nada más puede analizar 10.000 o 1.000 muestras en un segundo. O sea, sí puedo tener muchas muestras, pero si no las puedo analizar, pues va a ser igual o peor que si nada más le pongo los 1.000. Entonces, por eso es que el teorema de Nyquist solamente nos dice como el mínimo necesario como para que mi sistema funcione, pero no nos dice nada de cuál frecuencia de muestra es la adecuada. Ahí, ¿quién nos lo va a dictar? Pues la experiencia y la parte del hardware donde yo quiero implementarlo, ¿verdad? La restricción tecnológica que tenga. Entonces, ahí hay que tener pues cuidado en cuanto a ese punto. Pero aquí en la parte computacional, pues simplemente vamos a ir viendo que cada vez esos escaloncitos pues van a ser más pequeños y más pequeños y más pequeños. Por ejemplo, ahí le voy a hacer un zoom a esa parte. Se fijan, los escaloncitos son como de 0.005, miren, más o menos. ¿Sí? Son muy pequeños. Si le ponemos un periodo de muestreo más chico, pues menos espacio entre muestra y muestra va a haber, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que observen, que no, pues básicamente no importa el periodo de muestreo, mientras que veamos que efectivamente se comporta de la misma manera, pues no debería de haber ningún problema, ¿verdad? En cuanto a la parte del comportamiento de mi señal o de mi sistema. Y sigue siendo estable, miren, ahí está. Entre más frecuencia le ponga, se fijan, se están yendo más a la derecha los polos. Va a llegar un momento en que sean tantas muestras que mi sistema no pueda y se va a hacer inestable. O sea, van a ser tan muchas muestras, o puede ser que sean tan pocas muestras que se vuelve inestable y no pueda ni siquiera determinar qué forma tiene. Pero en esencia, mi sistema es el mismo, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Muy bien. Ya no supe si alcanzaron a anotarlo. Si siguieron mis instrucciones, pues no. Si no me hicieron caso, que es lo más probable, no sé si alcanzaron o no, pero aquí lo pongo.
Me dicen si necesitan tiempo y si me dicen si necesitan que le baje ya más para que lo tengan listo. Repito, me dicen por favor si necesitan tiempo para anotarlo. Sí, profe, sí necesito tiempo, por favor. Sí, me dicen cuando ya para avanzarle y que vean la última parte, por favor. Bueno, y mientras la anotan, entonces igual cuando en filtros o en control se ven muchas gráficas, muchas de las veces pues se conforma uno con que salgan las gráficas y pues ahí la pongo. No, el chiste es pues saber sacar información de ellas, ¿verdad? Entonces, espero que con esto quede un poquito más claro y pues que les sirva, bueno, si es que llevan la currícula como lo marca el plan actual, pues que esto les pueda servir para cuando lleven ya sea control o procesamiento digital de señales. Igual me dicen si se ve bien, si no pongo la letra más grande ahí del editor. Me dicen por favor si ya notaron, por ejemplo, el primer encabezado para que se vea el resto del código y lo tengan listo. Sí. Mariana, esa parte sí ya la tienes Sí, ya, para... profe. Ok. Ya no nos faltaba lo último del subplot, pero tomamos ya para que sepan y lo bajé. No serán como 3, 4 instrucciones más. Igual pues lo ejecutan, lo prueban que ya funcione y pues ya me dicen si todo corrió de manera correcta. Pero mientras la nota no corren, por ejemplo, ya estos coeficientes, bueno, ahorita lo estoy poniendo al azar, pero ya saben que eso puede provenir de un modelado, entonces, pues ya de dónde se obtengan esos coeficientes, pues ya va a depender de la información del sistema que vayan a estar analizando, ¿verdad? Te lo puse así nomás para que, bueno, siempre agarro ese típico porque se nota el que oscila y luego se estabiliza y que si es de todos modos es estable, ¿no? Y al oscilar, pues se necesitaría un controlador. Bien, los que ya lo ejecutaron y no tienen ningún problema, igual pues ya sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la siguiente sesión y pues ya podrían abandonar la sala, no hay problema. Si hay alguien que todavía le falte, pues aquí permanezco con la pantalla para que termine de anotarlo y ejecutarlo. Nos vemos la siguiente. De nada.